Hola, ¿qué tal? Bendiciones, bendiciones. Bienvenidos a este devocional. Y el tema de hoy es intimidad con Dios, es caminar con Cristo. Recuerden, estamos viendo 16, en el día 16 hoy, son 21 devocionales que estaré compartiendo acerca de cómo relacionarte mejor con Dios. Y hablando de intimidad con Dios es caminar con Dios. No es lo mismo ser un seguidor solamente o ser un discípulo del Señor. Muchos cristianos pueden ministrar todos los días, pero no llegan a tener una comunión íntima con Dios. No es lo mismo orar que tener comunión con Dios, con Cristo, comunión íntima con el Señor. Hay dos maneras de que podemos pensar. Cuando pensamos hacia Él o que pensamos en Dios pero hacia mí. Vuelvo a repetir. Hay dos maneras de pensar el pensamiento. Cuando pienso en Dios hacia Él y cuando pienso en Dios hacia mí. Pensar en Dios hacia Él o para Él consiste en ver sus planes y sus necesidades, sus proyectos, sus sueños. Y cuando pienso en Dios para mí, estoy más consciente de mis necesidades, de mis proyectos, de mis anhelos, de mis sueños. O sea, si piensas en Dios hacia Él, harás cosas para Él. Si piensas en Dios hacia ti, vas a querer que Él haga cosas para ti. Vean cómo es diferente, ¿eh? Son dos pensamientos que estamos pensando en Dios, pero puedo pensar en Dios hacia Él, hacia sus planes, sus proyectos, sus anhelos, sus sueños, su voluntad. O puedo pensar en Dios, pero hacia mí, mis sueños, mis anhelos, mi yo, esa vida egocéntrica. Pensar en Dios para Él es escuchar hablar de lo suyo. Pensar en Dios para mí, que Él te escuche, que hablar de lo tuyo solamente. Pensar en Dios hacia Él es servir a Dios, vivir para Él. Y cuando uno piensa en Dios hacia mí, es usar a Dios, es querer manipularlo, es quererlo convencer que trabaje para mí. Qué terribles somos los seres humanos y cómo queremos usar solamente a Dios. Una vida hacia Dios no es acerca de mí, es acerca de Dios. Una vida hacia Dios es acerca del ser y del hacer de Dios. Es acerca de Dios, es su plan, sus propósitos, su deseo, su reino, lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él me pide. Aquí tenemos que aprender a orar, a renunciar a nuestra vida egocéntrica, centrada en nosotros mismos, en nuestros deseos, en nuestras necesidades, en nuestras urgencias, y hacer un compromiso con Dios profundo y pedirle a Dios que quite esa vida centrada en mis cosas, en mis sueños. Hay gente muy sincera que ora a Dios, pero ora hacia sí mismo, pues, para que Dios trabaje para uno. Y eso es incorrecto, eso no es tener intimidad con Dios. Tener intimidad con Dios es pensar, seguirle a Él, pensar en Dios para Él, para que, miren la diferencia, pensar en Dios para Él es ser un seguidor de Él. Pensar en Dios para mí es que Él me siga a mí, que siga mis pisadas. Qué tremendo. Hay una cita bíblica que quiero compartir. En Mateo capítulo 9, verso 9 dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. O sea, dejar los planes, dejar lo suyo para seguir el plan de Dios. Eso es tener intimidad con Dios. O sea, sígueme, haz mi voluntad, el Señor le dijo. Pensar en Él, vivir en función a Dios,
Entonces ahí pregúntate si eres un seguidor, un discípulo de Dios, o solamente un creyente que busca a Dios para tus propios planes. El Salmo 27:4 dice: una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Una sola cosa. O sea, tener intimidad con Dios es dormir pensando en Él y despertarme pensando en Él y vivir pensando en Él. Eso es. Sus sueños, sus propósitos. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se dan cuenta cómo el Señor guarda nuestros pensamientos? Entonces, hoy haz pacto con Dios. Hoy en este pequeño estudio te exhorto a que hagas pactos con Dios y ora muchas veces: Dios, ayúdame a mantener mis ojos en ti, a estar perseverando en ti, mis pensamientos estén en ti, Señor, no en mis necesidades y en mis urgencias. Ya no quiero usarte, ya no quiero manipularte. Oremos esto al Señor, dígale: perdóname, Dios, perdóname las veces, Señor, que solamente te he buscado de manera egocéntrica, para que tú hagas los planes de mi vida, para que tú arregles mi vida. Perdóname, Señor, perdóname porque he querido que tú sigas mis planes y yo no he querido seguir tus planes. Perdóname, Señor. Ahora te ruego, Señor, y me rindo a ti, me entrego a ti. Señor, ayúdame a ser un verdadero discípulo, como aquel Pedro que dejando las redes te siguió, como aquel Mateo, Señor, que dejando todos, Señor, aquellos que tú llamaste, Señor, y dejándolo todo te siguieron a ti, Señor. Quiero ser un discípulo tuyo, que me niegue todo a ti, Señor. Todo, que tú sea lo más importante de mi vida. Quiero aumentar mi nivel de intimidad contigo. Ayúdame, dígale ahí al Señor, ayúdame. Haga compromisos con Dios ahí, que el Señor le bendiga, le guarde y le acompañe y le dé revelación de este tema. Bendiciones.